Muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos implementando la técnica de investigación entrevista en profundidad con las madres de algunos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ibagué con necesidades educativas especiales. Esta técnica está desarrollada por las estudiantes del doctorado en educación Aura Andrea Barón Perdomo y Evis Tatiana Barón Perdomo. Para llevar a cabo la entrevista a profundidad, tomamos una pequeña muestra de dos madres de familia de niños con necesidades educativas especiales. Esas mamitas son Sandra Liliana Murcia, quien es mamita de Juan Sebastián Moreno Murcia, con diagnóstico de autismo, y la señora Denis Mejía Aguilar, mamita de Lucas Martín Ortiz Cruz, también con diagnóstico de autismo. Estos dos niños son estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ibagué, del grado tercero. Veamos entonces qué es una entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es una conversación intensiva con un propósito. Permite al investigador captar la perspectiva del entrevistado en sus propios términos, lo que es esencial para comprender las construcciones de sentido que elaboran los actores sobre su realidad. La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que se caracteriza por ser flexible y dinámica, a diferencia de las entrevistas estructuradas donde se sigue un guión predefinido. La entrevista en profundidad permite una conversación más fluida, donde el entrevistador puede adentrarse en temas relevantes según las respuestas de los entrevistados. Como vamos a poder observar en nuestra entrevista, las mamitas van soltándose muy tranquilamente, van contándonos aspectos inclusive que no le hemos preguntado sobre la relación de sus niños en la casa. Van a darse cuenta cómo las mamitas nos comentan cómo fue ese primer encuentro de ellas con su niño autista, cómo fue ellas darse cuenta que su niño tenía dificultades. Entonces, bueno, es un poco triste y al mismo tiempo fue una entrevista muy reveladora, muy importante para nuestra investigación también, porque nos permitió observar cosas que tal vez no hubiéramos preguntado en una entrevista. Entonces nos gustó muchísimo la forma en la que las mamás se abrieron. A continuación observaremos partes de la entrevista a profundidad. Es importante resaltar que no se puede presentar toda la entrevista, que duró alrededor de 1 hora y media, debido a la extensión de la misma. Bueno, entonces, señora Sandra y señora Denis, quisiéramos primero pues conocer cómo fue ese primer impacto de ustedes con la realidad, conocer cómo fue identificar, conocer que sus hijos tenían un diagnóstico, que tenían una situación de necesidad educativa especial, ¿sí? Que sabían que la vida de sus niños iba a tener ciertos caminos diferentes de pronto a su experiencia con sus otros hijos o con sus otras vivencias. Sí. En mi caso, con Juan Sebastián, el embarazo fue normal, todo fue muy normal. El parto fue un parto natural también normal, a término igual. Y en el caso de él, el niño tuvo un desarrollo en sus meses, todo lo que un bebé hace normalmente, que ya mueve su cabecita, que a los 2, 3 meses, que a los 4 se voltea, que a los 7, a los 6 meses se sienta, que a los 7 entre los y 8 meses gatea, caminó a los 13 meses, o sea, con él fue todo normal y era un niño muy tranquilo, no tenía esas de que de pronto tuviera como esos movimientos atípicos que ellos normalmente tienen, no. Juan Sebastián era muy tranquilo. Sí, como todo niño que tenía sus momentos de llorar y de todo, sí, normal. Pero de resto, con él no tuve que pronto yo tuviera que alarmarme de algo, no. Balbuceó normal, empezó a decir sus primeras palabritas al año, o sea, para mí todo igual como con la niña, o sea, no tenía como de qué alarmar.
Ya a los 2 años y medio lo entré al jardín, y en el jardín, allí el niño sí se tornaba un poco agresivo. Entonces pues la psicóloga me llamó, entonces yo fui, hablé con la psicóloga, pero me dijo que eso era porque el niño estaba acostumbrado a estar conmigo, y al cambiarlo de ambiente, entonces eso creaba que el niño fuera así, mientras él se adaptaba. No estresaba. Sí, entonces ya al pasar ese tiempo como de 1 o 2 meses, sí, el niño se adaptó, el niño cambió totalmente, siguió normal, o sea, su comportamiento normal. Cuando fue la pandemia y eso, bueno, pues tocó tenerlo en la casa, pero ya después volvió a ingresar al jardín y pensé que iba a ser difícil. No, él se adaptó muy rápido, ya como que quería el jardín. Y ya salió para la escuela normal, y yo no sabía el diagnóstico del niño. Tenía 5 años. 5 años usted Yo no no conocía. sabía nada, yo no tenía, porque pues lo que me dijo la psicóloga, pero pues para mí eso fue normal porque fue el cambio. O sea, ella lo tomó como eso, y yo también creí que era por eso. Igual el niño se adaptó y cambió. Sí, cambió. Bueno, cuando entró a la normal, volvió otra vez como ya el cambio al colegio, pues sí, fue un cambio grande del jardín al colegio. Entonces el niño ya empezó como otra vez con su agresividad, de que de pronto le quitaran una cosa y él de una vez reaccionaba pegándole al niño, al compañerito. Entonces la profe pues me llamó y me dijo que qué pasaba, y yo le dije, no, pues que como era la crianza mía con él, porque pues siempre pasa por malcriado. Entonces, bueno, eso pasó así, y ya la profe me dijo, no, tenemos que reportar el niño porque pues no es como normal, y yo quiero que mejor hablen con la psicóloga. Entonces sí, me puso la psicóloga. La primera persona que le dijo, no es como normal, fue la profe de preescolar. La profe preescolar, yo se lo reporto mejor. Yo le dije, bueno, profe, si usted ve algo, pues listo, no hay problema, yo voy. Y porque yo siempre he estado presta a que cualquier cosa, a estar con el niño, o sea, de que las citas, todo. Bueno, me fui para el colegio, la normal, o sea, a la principal. Hablé con la psicóloga le hizo una serie de preguntas, o sea, fue un texto muy largo con él. Y el niño todo se lo contestó, o sea, todo lo que ella le preguntaba, el niño le leía cosas y le iba preguntando, el niño le contestaba. El problema era cognitivo. Entonces la profesora me dijo no, la doctora, la psicóloga me dijo no, el problema del niño es un problema de Asperger, pero yo no quiero que el niño me lo pasen a un autista. Entonces yo le dije, pues, doctora, y en ese caso, pues dijo, no, yo voy a hacer una carta y la voy a pasar para que usted empiece a hacer todo por la EPS. Entonces, si yo pasé todo por la EPS, y el niño ¿qué? Ya la doctora, con esa carta yo me fui para médico general, pasé a pediatría y ahí a neuropediatría. El neuropediatra apenas entró, de una vez me dijo, el niño tiene Asperger. Así, empezó a hacerme una serie de preguntas, y ella, como empezó a evaluarlo desde que llegó, dijo, el niño tiene Asperger. Y ella de una vez me dijo, la neuropediatra. Entonces, desde ahí, desde los 5 años fue que yo supe. Sí, fue difícil, claro, fue muy difícil pues uno aceptar eso. Pues yo al comienzo yo lo tomé normal, pero cuando empecé a sentir ya el rechazo, ahí es donde uno empieza a ver como la carga. La dificultad. Sí, no tanto como tal el diagnóstico. Bien. Y la señora de su experiencia es bastante diferente. Lo mío sí, porque yo estoy luchando con Martín desde el embarazo con mi hija. Pues lamentablemente tengo mi hija y ella es súper diferente. No fue un niño deseado, desde ahí radica el problema. Pero muchos compliques, se complicó mucho con mi niña y ella no aceptaba que ella estaba en embarazo, no lo aceptaba. Y pues ya se separó del muchacho, ya quedó ella con su embarazo, sin embargo fue un embarazo normal, su parto fue normal. Perdón. Usted es la abuelita de Lucas, no la mamá. No, Esta entrevista fue muy enriquecedora, muchísimo, y además nos ayudó a sensibilizarnos. Yo creo que además, como docentes, todos los docentes deberíamos poder tener la oportunidad de practicar una entrevista en profundidad con cada una de las madres de familia.
especialmente cuando hay necesidades educativas especiales, cuando hay casos así importantes para detallar, porque de verdad que es una experiencia espectacular. Nos gustó muchísimo y tuvimos la oportunidad de conocer otra perspectiva. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia, las emociones, las percepciones. Pudimos encontrar formas de vencer obstáculos en el aula. Fue supremamente enriquecedora para nosotras como docentes y como estudiantes también. Otra situación importante que se presentó en la entrevista fue conocer lo que pensaban las madres de la institución, conocer cómo el colegio de pronto no ha brindado todo el acompañamiento que las mamás necesitan. Y también es importante conocer cómo las mamás tienen estrategias para mediar con los niños en determinadas situaciones, cosas que nosotros como maestras tampoco conocemos, y es importante esa interacción con las familias para poder tratar el comportamiento de cada uno de los niños. Otra de las conclusiones a las que pudimos llegar en esta entrevista es que los dos niños, aunque tienen autismo, el mismo diagnóstico por así decirlo, las circunstancias y las características y el proceso que han vivido es completamente diferente. La estructura familiar de ambos niños es diferente. Uno de los niños es un niño muy amado desde el seno de su embarazo, y el otro niño fue un niño que su mamá tenía dificultades con el consumo de drogas, y el niño fue rechazado por su misma madre desde el momento del embarazo. Fue un embarazo no deseado. Cómo diagnosticaron a sus niños y la forma en que fueron recibidos en las diferentes instituciones educativas, pudimos llegar a varias conclusiones. Primero, que es la conclusión más importante y la conclusión que como que encierra en una sola palabra esta entrevista, es el rechazo. Es lo que a las mamás más les duele, lo que las familias más lamentan, es el rechazo hacia sus niños. Pudimos darnos cuenta, a una de las mamitas le rechazaron del colegio, de varios colegios, a su niño. Y la otra mamita comenta que inclusive la misma familia ha rechazado a su niño. Eso es algo que les afecta mucho porque ya tienen que lidiar con la situación mental, cognitiva, comportamental de sus hijos, y además el rechazo en la comunidad, el rechazo social, el rechazo en la misma familia, ahora el rechazo de los compañeros, algunos profesores, padres de familia, niños que los ven diferentes. Entonces, lo más triste, lo más lamentable es el rechazo. Después de 1 hora y media de entrevista, donde pudimos interactuar con las madres y logramos que nos contaran todas las experiencias que han vivido con sus niños, su embarazo, sus conclusiones de nuestra entrevista a profundidad.